Parceros, finalmente llegó el tan esperado Black Friday, pero los mercados no están dando muchas ofertas. De hecho, como podemos ver aquí a mi lado, Bitcoin en el transcurso del día marcó nuevos máximos para el año por encima de 38K. Es cierto que ha sido rechazado después de marcar esos máximos y en este momento se encuentra por debajo de los $38.000. Por eso en este video vamos a analizar qué significa ese rechazo para el más corto plazo, qué podríamos esperar para el fin de semana y por qué creo yo que se viene un movimiento tan violento para el que la mayoría de personas posiblemente no estén preparados. Va a ser un video bastante corto pero potente que creo que le puede servir a mucha gente. Espero que me puedan acompañar hasta el final y sin más preámbulos ni más texto, empecemos con el análisis. El interés abierto del mercado de opciones de Bitcoin está en máximos históricos con un valor nominal cercano a los $20.000.000.000. Esto quiere decir que el mercado de opciones cada vez adquiere más influencia y que toda la información que podamos sacar de este mercado va a tener cada vez mayor importancia. Viendo esto, vamos a seguirle sacando provecho a este indicador que nos ha servido mucho durante los últimos meses, que es la exposición de gama de los market makers. Aquí en este momento nos está mostrando una perspectiva bastante clara de los niveles que pueden dar volatilidad. Vemos que para los puts hay gama cargada en el nivel de $37.000. Eso quiere decir que si llegamos a caer y perforar los 37, eso puede traer vendedores forzados que incrementen la volatilidad a la baja. Esto hay que tenerlo claro, por ejemplo, para quienes tienen posiciones en largo y tienen stops muy cercanos a ese nivel de 37. Para el lado de los calls es donde hay mayor exposición de gama. ¿Qué quiere decir esto? Que perforación de estos niveles traen compradores forzados y pueden incrementar la presión alcista eventualmente. Hay dos niveles para destacar. El primero en $38.000 y el segundo donde está más cargada la exposición de gama, que es en $40.000. Ahora que pasemos al gráfico vamos a ver cómo esto empieza a tener más sentido todavía, pero básicamente lo que nos dice acá es que hay tres zonas donde puede incrementarse la volatilidad por los dealers. La primera es $38.000 y $40.000 al alza y a la baja $37.000. Pasamos al gráfico y lo que tenemos es este canal que hemos venido siguiendo durante las últimas semanas y que el mercado ha protegido tanto en una liquidación de futuros fuerte que vio el mercado el 14 de noviembre y también durante las noticias de Binance que también tuvieron cierto incremento de la volatilidad. El mercado se ha mantenido dentro de este rango que, a pesar de tener una inclinación alcista, tiene el mismo efecto que un rango y por eso es la principal razón por la que yo veo que va a venir un movimiento con un incremento notable de volatilidad. Según la inclinación de este canal precisamente, esperaría yo que ese rompimiento sea al alza, pero va a depender mucho de esta dinámica con los market makers que acabamos de ver en el mercado de opciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay dos escenarios factibles que se me vienen a mí a la mente. No sé si ese incremento de la volatilidad llegará durante el fin de semana o si llegará empezando la semana siguiente. El cierre de hoy viernes va a ser bastante importante para ver qué podríamos esperar durante el fin de semana. Creo yo que lo más alcista sería un cierre por encima de los $38.000, donde ya tendríamos la presión de estos compradores forzados del mercado de opciones y que ya nos daría, bueno, el mayor cierre del año. Aquí la primera resistencia nos la encontraríamos en los $39.000, que sería nuevamente este canal. Hemos visto que ya ha rechazado el precio en más de dos oportunidades, entonces hay que tenerlo como una resistencia tentativa, aunque precisamente por haberlo ya testeado en dos o tres oportunidades, creo yo que ya estaría cerca del rompimiento. Creo yo que ese rompimiento el mercado sí o sí lo va a intentar. Lo que vamos a tener que seguir es si ese rompimiento se mantiene, si es legítimo. Lo que esperaríamos con ese rompimiento es un pico de volumen, que sea un rompimiento con bastante volumen y que tenga una extensión notable, no que tenga un rompimiento discreto que se mantenga pegado a esa zona, porque eso lo haría más riesgoso. Y también teniendo en cuenta que en 40 es donde está mayormente cargada la exposición de gama de los dealers, pues ahí en 40 es donde es donde se define todo prácticamente. Si vemos que el mercado rompe por fuera de este canal, todavía podría llegar a ser rechazado en 40 porque no va a ser fácil. Siempre estos que están precisamente vendiendo
calls en 40 es porque esperan que el mercado se mantenga por debajo de este precio. Eso es lo que esperan los que están vendiendo esos contratos. Entonces ciertamente no lo van a hacer fácil y lo hemos visto en el transcurso de los últimos meses con este mismo indicador. Tal vez no rompen en el primero y a veces ni siquiera en el segundo intento. Ellos van moviendo sus fichas y el mercado finalmente termina dando la dirección pues hacia donde en principio están más expuestos. Sin embargo, habría que esperar a ver entonces qué es lo que pasa ahí en esos $40,000. Creo yo que podríamos ver cómo se perforan los 40,000 y ahí es donde habría que fijarnos. Si perfora los 40 y el mercado se vuelve a meter al rango, creo yo que eso sería mala pinta, alto potencial de que haya sido un falso quiebre y podría darnos el inicio a una corrección. Es decir, que el movimiento más amplio de mayor volatilidad termine siendo a la baja porque falló el rompimiento alcista. Espero que se quede claro ese escenario. Ese es el escenario bajista. El escenario alcista, y que les digo sería importante, sería el romper los $40,000, que aparezcan compradores forzados nuevamente y que básicamente el precio no mire atrás, que rompa 40, que ya hemos analizado en el gráfico semanal como 40 no es una resistencia y que la resistencia está más bien en 42. Entonces lo que esperaría yo como escenario alcista es una perforación de los 40 que nos lleve en relativamente poco tiempo a $40,000. Y ya viendo el comportamiento del precio después de interactuar con esa resistencia de $42,000 que viene a ser el 50% de retroceso de todo el mercado bajista de los últimos años, ahí podríamos proyectar qué se viene para el futuro. Ya para finalizar, lo último que quiero comentar es que he visto en redes tanto opiniones de analistas como de personas inversionistas de a pie, que mucha gente está esperando una corrección a 33, 32,000 o incluso a $30,000. Viendo un gráfico semanal se ve desde lo técnico es un escenario que tiene bastante sentido, pero precisamente como veo mucha gente esperando la corrección o evitando comprar porque quiere comprar en 32 o en 30, es una de las razones por las que yo veo más factible que Bitcoin llegue a 40 o 42 antes de bajar a 32 o 30. Basándonos simplemente por el análisis técnico, es cierto que el mercado al parecer nos debe una corrección a la media de 20 periodos. Creo yo que eventualmente llegará. Esa media de 20 periodos estará llegando a los $31,000, $32,000 aproximadamente en un mes. Es decir, para las últimas semanas de diciembre. Yo personalmente veo difícil que Bitcoin esté llegando o esté cerca a esos niveles bajos a finales de diciembre, porque hay que tener en cuenta que ahí ya vamos a estar a 1 o 2 semanas de que aprueben el ETF, que va a ser el momento de mayor hype, de mayor excitación, posiblemente el momento que marque un tope local. Entonces yo creo que si la corrección no empieza la semana siguiente y durante los primeros días de diciembre que nos podamos acercar a esa media de 20, no creo que lo vayamos a hacer para el final del año. Entonces, obviamente vamos a seguir analizando el precio, con la última información disponible vamos a hacer nuestras proyecciones, pero es lo que yo veo en este momento. Ya veremos cercano, ya cuando nos acerquemos a ese momento del ETF, dependiendo donde esté Bitcoin, hasta dónde podríamos corregir después de que se defina, después de que se acabe el hype del ETF. Creo yo que si Bitcoin se mantiene cerca a los 40 o recibe el ETF cercano a esa resistencia en los 42, sí es muy posible que Bitcoin baje a tocar los 32 o incluso los $30,000. Si entre más arriba esté, pues bueno, más arriba esperaríamos la corrección. De pronto, si Bitcoin alcanza a recibir el ETF en los $48,000, que es el siguiente nivel de Fibonacci, tal vez la corrección posterior no alcance a caer tanto, de pronto baje a 35, $36,000. Entonces vamos a estar viendo qué niveles va alcanzando Bitcoin. De igual manera, si por alguna razón el ETF recibe a Bitcoin corrigiendo y digamos Bitcoin está cerca a 32 para el momento del ETF, creo yo que ese sería un escenario de cuidado, porque si se acaba el hype del ETF y Bitcoin ya está empezando a corregir, tal vez eso nos lleve a un escenario con una corrección más profunda de lo que al menos en este momento nos está proyectando el análisis técnico. Ese es el análisis que les traía para el día de hoy. Espero que les haya podido servir. Si fue así, por favor ayúdenme reventando el dedito arriba, que le ayuda muchísimo al canal.
Cualquier comentario, pregunta u opinión, no duden en dejármela en la cajita de comentarios y voy a tratar de responderlos todos durante el fin de semana. Eviten sobreapalancarse, operen con precaución y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.